Ya, Oye, tengo miedo ahora de estamos en rellenar. vivo. Ahora estamos en vivo. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Estamos desde Concepción, al sur del Biobío, con un nuevo capítulo de Plaza Perú. Estamos esperando a Lucía, mientras Javi se come su cocaví y yo me tomo mi tecito. Y vamos a esperar unos segundos para tener a todos los invitados presentes. Javi, cuéntanos, ¿cuál es tu cocaví? Pepinillo. ¡Oh! Maravilloso. Sí, Qué y maravillosos juguito. que son los encurtidos. Me encantan las aceitunas amargas, todo. A mi mejor amiga todo. no le gustan, así que, Pai, si estás viendo esto es una funa para ti, funadísima. Cancela, No, y ya años de intentar que coma pepinillo, aceituna, cebolla en escabeche. Qué rico. Y no, es que no hay poroto granado o charquicán sin cebolla en escabeche, No, creo. es parte ¿No? como de la cultura. Además, ustedes tienen de todo allá, pues son como más tradicionales todavía que nosotros. Sí, aquí abundan esas cositas altas en sodio y amor. Rico. Bueno, estos son pepinillos del Jumbo. Una cosas grandes esos como alemanes. Mm. Sí. Compré y tengo hace como 2 meses guardado y dije, me voy a comer de eso antes de Horst Polman hace buenos pepinillos. Para aguantar porque yo ceno temprano. Claro, porque yo ceno temprano, entonces como las guaguas. Como un rato más y como a las 10 ya estoy durmiendo, claro. O sea, estoy acostada. Y mañosa, ya, ¿dónde está mi colación y mi comida a la hora? Tengo hambre. Mientras más vieja, peor. Bueno, todos tenemos estas mañas. Dame un segundo. Terrible. Vamos a ver. Lucía, la Lucía está medio atrasada. Le vamos a mandar un mensajito. Que seguramente debe estar, bueno, como todos, con un montón de cosas. Por supuesto, el teletrabajo nos ayuda a definir mucho los horarios laborales de descanso, así que... Para nadie. Más aún si tienes responsabilidades parentales. Así es. Sí. Vamos a esperar unos 5 minutos y si no ya partimos. Yo sé que Lucía estaba bien complicada. Hoy día estuve en una reunión en la mañana. Junta. De hecho fue como por azar. ¿En serio? Sí, es verdad. De hecho, invitamos a Lucía y me dijo, pues si yo conozco a la Javi. Trabajamos juntas en... la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH. Sí. ¿Y cómo ha estado eso? No sé si podemos a lo mejor contar un poquito. Bueno, ha estado bien movida. O sea, yo creo que lo que se está tratando de hacer es como avanzar en una política nacional de género en investigación. En eso está súper involucrado el Ministerio de Ciencia, entonces hoy día tuvimos reunión con ellos. Están instalando algún tipo de indicadores. Así es que yo creo que se viene un poco movido de aquí a fin de año, porque quieren hacer una consulta abierta, participativa. Entonces están ahí. Eso es una súper buena noticia. Yo creo que por fin las universidades están... ahí está la Lucía. Ya, es que está como con demasiada luz y como con mucho reflejo, entonces... No te preocupes, Lucía. Ahora te vemos. Ya estamos live, estamos en vivo, sí. ¿Qué pasó? Problemas técnicos, como siempre. Unos minutos más.
¿Y ustedes son estudiantes de la Universidad de Concepción? Bueno, de hecho, José y Rodrigo son licenciados, yo ya soy abogada. Ya. Formamos esta oficina colectiva al alero de Amaya Alves, que tuvo La Maya, ya. que tuvo esta idea loca de generar una oficina de abogados con un enfoque de género, tratar de hacer una oficina que funcione y que nos llene al mismo tiempo. ¿Ahora sí, Lucía? Ahora sí, no reto nada más porque conozco otra plataforma. Qué raro, lo siento. ¿Cómo están? Muchas gracias, Lelina. Hola, Javiera. ¿Cómo están? Hola, Lucía. Damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío, desde Concepción, Chile. Le damos la bienvenida a todas, todos y todes, este espacio para conversar de derechos humanos, de política, y por qué no reírnos un poquito también. Este día de hoy tengo la responsabilidad y el honor de presentar a este tremendo panel de mujeres. Tenemos en primer lugar a Javiera Arce Rifo. Javiera es politóloga por la Universidad de Chile, máster en Ciencia Política por la PUC. Es profesora de la Cátedra de Mujeres y Política en América Latina, integrante de la red de politólogas, editora del libro El Estado y las Mujeres y actualmente secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado tenemos a Lucía Saldaña Muñoz. Lucía es socióloga por la Pontificia Universidad Católica, doctora en la misma rama por la Universidad de Essex, es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales del UDEC, ha sido integrante del Consejo de la Sección de Género de la Latin American Studies Association y actualmente es directora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Lucía, a Plaza Perú. Y a todo el equipo y un gusto compartir el panel con Javiera. Sí, lo mismo digo, con alguien que yo... con quien trabajo y la vemos regularmente. Sí. Bueno, Lucía y Javiera, el tema de hoy se llama paridad en el proceso constituyente, paridad de género y en el proceso constituyente. Y es que, bueno, no es noticia para nadie que el crecimiento, esta nueva ola feminista que ha vivido nuestro país y el mundo ha generado cambios y ha exigido de la clase política y de la ciudadanía en general un pronunciamiento por la igualdad de género, por dejar a un lado la discriminación respecto de las mujeres y la violencia también. Y por eso queríamos invitarlas para tratar un poco de cuáles son los desafíos en materia de género que el proceso constituyente que ya comenzó y que va a tener, ¿no?, su primer gran batalla el 25 de octubre, nos presenta como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Por eso, como para comenzar nuestra conversación, les quería preguntar a ambas por qué desde su perspectiva, desde sus zonas de interés, de trabajo, ustedes creen ¿por qué incorporar? ¿Cuál es la ventaja de incorporar paridad y perspectiva de género en general a los procesos políticos y sociales? Javiera, si puedes comenzar tú con la pregunta. Bueno, es bien interesante y me la han hecho harto y creo que es importante reconocer, partir como de premisas que las instituciones tienen género. Las instituciones son masculinas, ¿ya? Sí. Desde que nosotros tenemos uso de razón, las mujeres no hemos participado en el diseño institucional y más aún en la consolidación del Estado moderno y sobre todo la democracia desde la modernidad como la conocemos en la actualidad también carece del sentido del género. O sea, de hecho las revolucionarias francesas fueron guillotinadas al momento de exigir algún tipo de derechos en el marco de la revolución en Francia hacia el siglo XVIII. Entonces, claro, evidentemente esta misma democracia lo que hace es encerrar a las mujeres en la esfera privada
Bueno, y de ahí ya no les voy a dar la lata como con la historia del feminismo y todo lo que viene, con el sufragismo, etcétera, etcétera. Pero aun cuando hay corrientes del mismo feminismo que son más ligadas como a los aspectos más liberales, plantean que como incluyendo a las mujeres en ciertos espacios podría generar algún tipo como de las políticas de la presencia. Claro, sí puede ser, pero el tema es cómo esta representación tiene un contrapeso en un marco institucional que se está haciendo, como el que se va a hacer. Espero si es que gane el apruebo en el 25 de octubre. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, y ahí yo creo que Lucía sabe mucho más porque es mucho más experta en género que yo trabajo más procesos políticos, pero sí hay derechos fundamentales que deben ser incluidos en esta constitución y que, o sea, de verdad ya a estas alturas no se pueden soslayar. Por ejemplo, lo que sería el derecho a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, bueno, y entre todas las personas en el marco de una nueva constitución. Lo segundo que tiene que ver con temas de como el derecho a vivir una vida sin violencia, eso también debería estar consagrado constitucionalmente y no solamente para las mujeres, sino que para toda la población. Y así reconocimientos de distintas labores que tenemos. Y claro, yo siempre digo, no es que le vamos a poner la estada al Estado, bueno, es que les gusta hablar como de la cuerpa y todas esas cosas, ¿no? Esto no es la estada, sino que es un Estado que en su quehacer esté imbrincado en los temas de género, o sea, como pensar, por ejemplo, una política pública, que el marco institucional te genere como pensar en la política pública en que se incluyan otros tipos de usuarios, ya usuarios, usuarias, usuarias. Y claro, y ahí con esto yo creo que Lucía puede responder mucho más. A mí me parece que es necesario abrirlo, porque cuando nosotros incluimos perspectiva de género en las reflexiones sobre políticas públicas, lo que hacemos es incluir otros actores que no han sido considerados dentro del proceso, que van más allá de las mujeres, ojo, o sea, estoy pensando en los niños, niñas, adolescentes, estoy pensando en los grupos adultos mayores, personas en situación de discapacidad, todos los que no sea un hombre heterosexual de mediana edad, que es como para quien se hacen estas políticas. Exacto. Lucía, al respecto, tomando lo que dice Javiera, hay o sea, repito la pregunta, pero también hay un cuestionamiento ya a las concepciones tradicionales de ciudadanía. ¿Qué crees tú al respecto? O sea, la ciudadanía liberal, del constitucionalismo liberal, como se refería Javiera, ¿está obsoleta? ¿Es necesario replantearse, como desde la teoría política, nuevas formas de concebir el sujeto jurídico, sujeto de ciudadanía? Creo que sí, y creo que hay muchas cosas que están sobre la mesa, que están en juego. Hay un concepto que me gusta mucho, que se ha trabajado desde la educación, que es el concepto de despatriarcalizar la sociedad. Lo que estamos haciendo es pensar en construir una sociedad en que no tengamos relaciones de subordinación y dependencia, y menos en la magnitud que las tenemos en estos modelos de sociedades, como las nuestras, que además mezclamos patriarcado con neoliberalismo y una suma de subordinaciones, ¿no? Entonces, acá el desafío es precisamente ver cómo vamos construyendo formas distintas de relacionarnos. Y aquí está en juego tanto la manera de configurar el poder como las prácticas cotidianas para poder articular relaciones de género y para poder ejercer todos los derechos de las personas. Los derechos no son derechos que estén divorciados, ¿no? Son derechos que vienen de la mano. Por lo tanto, para que nosotros tengamos derechos políticos necesitamos un derecho económico básicos, sociales reproductivos básicos para poder ejercer los otros, no son cosas por separado. Si tenemos hambre, salimos a trabajar igual en el contexto de pandemia, ¿no? Es como tenemos alternativas. Entonces, acá hay muchas cosas que están sobre la mesa. Y en el caso entonces, cuando nosotros pensamos en despatriarcalizar la sociedad, cuando pensamos en hacernos cargo de ir eliminando los mecanismos que reproducen este orden social, este orden de género, esta dominación masculina, lo que vamos a hacer efectivamente es generando nuevas formas de construir la realidad y nuevas formas de relacionarnos en los géneros, tanto como lo pensamos en mujeres y varones, pero también con toda la diversidad sexual existente.
Y acá es muy importante entonces pensar lo que está en juego cuando pensamos, por ejemplo, en un escenario apruebo convención constituyente, en el cual tengamos paridad, ¿verdad? Y que las mujeres efectivamente podamos representar a la gran riqueza de miradas que tenemos dentro de las mujeres y, digamos, y todo el trabajo que se viene haciendo desde Colectivo Mujeres de mucho rato en relación a cómo vamos despatriarcalizando la sociedad. Ciertamente va a tener resistencia masculina y resistencias patriarcales que tienen que ver con un cierto grupo de masculinidad hegemónica, porque a nadie le gusta soltar el sartén por el mango, a nadie le gusta, digamos, dejar de tener poder o disminuir su cuota de poder, ¿no es cierto? Bueno, a muchos sí nos gusta, pero a muchos no les gusta y van a resistirse todo lo que puedan. Entonces, creo que eso implica precisamente que para construir una nueva sociedad, un nuevo concepto de ciudadanía, nuevas formas de razonar, democracias que efectivamente tengan esta capacidad de convocar, ¿no es cierto? Y hemos visto como un parlamento como el chileno, que, bueno, Javi es mucho más experta en esos temas, se ha ido mostrando más diversidad de integrantes, ¿no es cierto?, a partir de los últimos par de años y su conformación. Vamos permeando los status quo y las formas de organizar la sociedad y vamos articulando nuevas dinámicas. Entonces, ahí está el desafío precisamente de ir pensando la sociedad desde otro lado y de ir pensando cómo medidas de acción afirmativa o medidas que permitan simplemente superar las desigualdades reproducidas y naturalizadas históricamente pueden ir siendo eliminadas. Perfecto. Ahí, tomándome de lo que han dicho y lo que han introducido, en realidad, teníamos preparada esta otra pregunta, yo creo que ya nos hemos adelantado un poquito a esto. ¿Cuál es la importancia, creen ustedes, para la democracia y la historia republicana chilena, que por primera vez, no solo en nuestro país, sino también, al parecer, con otros procesos comparados en el mundo, pueda existir una constitución política redactada por un órgano que esté constituido por el 50% de mujeres y garantizado, además, esa paridad por ley, en el caso, claro, que gane la Comisión Constitucional, que es donde creemos está la verdadera batalla del 25 de octubre. ¿Cuáles creen que, o sea, qué tan importante es en este escenario político, o cuáles, no sé, ganando el apruebo, ganando la Convención Constitucional, en el mejor de los casos y en el que estamos todos a favor aquí en Colectiva, ¿cuáles creen ustedes que es el después? La riqueza de esta Constitución que va a tener redactadas en 50% por mujeres. Lucía, al respecto. Sí, bueno, no me atrevería a decir porcentajes de mujeres, porque creo que también van a haber personas que no se van a definir de lo binario, ¿no es cierto? Claro. Pero exactamente las mujeres representadas como en nuestro porcentaje, en nuestra proporción en la que estamos en la sociedad. Es difícil pensar cómo va a ser la sociedad después, pero sí, ciertamente que lo auspicioso es pensar que hay una riqueza de miradas que no está contemplada todavía, que las mujeres regulemos nuestro cuerpo, y nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, y no que repitamos discusiones que han sido impresionantes hace poquitos años nomás, en relación a que desde cuándo las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces hay un montón de ámbitos de efectivamente, porque una cosa es tener derechos iguales y otra cosa es poder ejercer esa igualdad de derechos. Entonces, claro, si nosotros efectivamente podemos incorporar esta riqueza nominal de condiciones para que estos derechos se expresen, para que tengamos relaciones de género simétricas, para que tengamos igualdad de oportunidades, para que no tengamos que estar pagando costos más altos en nuestras carreras profesionales o en nuestras posibilidades de ingreso porque tenemos hijos o hijas, porque los varones se van incorporando gradualmente al cuidado, pero todavía no han tenido un cambio homologable al que hemos tenido las mujeres para conciliar trabajo y familia, por ejemplo. Entonces, toda esa posibilidad de articulación de la vida social, incluso la política pública, es muy distinta cuando son las mujeres las que lideran ciertos procesos. Pensemos en lo que ha sido la pandemia en países como Nueva Zelanda, como Islandia, como Alemania. Se ha discutido harto en distintos medios, ¿verdad? Que ha tenido una mirada mucho más enfocada en el cuidado y en la necesidad de las familias de reproducirse y de poder sostenerse en este contexto. Trudeau también se escapa un poco de la tendencia
hegemónica de muchos otros gobernantes que van exactamente por el carril contrario, que es, no sé, Trump, Bolsonaro, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay otras miradas, hay otros elementos. Incluso las mujeres tienden a tener un estilo de gobierno que son más o menos pro conflictos bélicos, por ejemplo, porque también sobre la mesa tienen esa historicidad de lo que ha sido las pérdidas familiares o lo que ha sido sostener para ellas el hogar, más toda esta complicación, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos que las mujeres aportamos desde nuestra historia, que no tiene que ver con condiciones naturales, sino que tiene que ver con la posición que hemos ido tomando en la sociedad, precisamente por las limitaciones de ciertos espacios, por las dificultades con las cuales nos hemos abierto camino, con las dificultades con las cuales hemos podido salir adelante, muchas dificultades, a pesar de esta estigmatización, a pesar de la violencia, a pesar de los femicidios, a pesar de las amenazas de distinto tipo. Y por tanto, esas miradas enriquecidas, esas estrategias, van a estar puestas sobre la mesa. Y eso nos muestra maneras distintas de hacer política, maneras distintas de hacer sociedad y maneras distintas de articularse dentro de las relaciones de género. Y al final las prácticas, las relaciones de género están a la base de todo lo que hacemos, desde los modelos educativos escolares hasta la manera en que hoy día nos desempeñamos en el mercado de trabajo. Entonces creo que ciertamente nuestra forma de constituir sociedad y por ende lo que preguntaba Leilina hace un rato, ciudadanía, yo creo que con el tiempo, porque ciertamente es algo que vamos a ver en 2 años, serían permeando considerablemente. Javiera, la misma pregunta. Es súper interesante lo que dijo Lucía. Yo me acuerdo que cuando recién partimos como la discusión respecto de si tener o no una constituyente paritaria, me acuerdo que con mis colegas que impulsamos el tema de la paridad y diseñamos estas fórmulas electorales, que fue como desde un principio que no podíamos concebir una constitución sin paridad. Y cuando más encima se replicaba el mismo sistema electoral de la elección de diputados y senadores, ya sabíamos que la fórmula era mala. Dijimos, no, o sea, esto es un mínimo. Y por ahí nos trataron de locas. De hecho, como el acuerdo estaba escrito en piedra, según ellos, nosotras, las minas locas, pidiendo paridad, íbamos a echarnos el acuerdo. O sea, ese era como... Entonces... La paz. No, claro, y cómo se te ocurre, y no sé qué. Y fue un proceso horrible el que tuvimos que hacer de tramitación. Yo le dediqué muchísimo tiempo, de hecho todavía sigo como agotada como por el proceso. Pero fue una cuestión como de convicción, de que mientras más amplios son los procesos de diseño constitucionales, es decir, más participativos, más posibilidades tienes de introducir temáticas de género, como decía bien Lucía. O sea, el tema de la despatriarcalización de la sociedad es clave para cuestiones básicas de la vida social. O sea, yo estaba buscando un artículo que leí la semana pasada que no lo encuentro, pero es algo así como una comparación de cómo los líderes más como hombres han hecho pésimos sus medidas en el COVID. Mostraban el caso de India, de Estados Unidos, de Brasil, así como Male Leadership, no sé cuánto se llamaba. Sí. Entonces, era súper bueno de International Politics and Society, y voy a buscarlo, si lo encuentro te dejo el link, pero creo que es re importante. Yo creo que evidencia hay suficiente, tanto como mujeres tomando decisiones, cómo impactan en las políticas públicas y cómo impactan también en las leyes. O sea, yo creo que ahora el desafío es que gane la convención constituyente, o convención constitucional, que le digamos a la gente propiamente tal, que no está informada meramente del tema, que vote. Y además hay otro problema también. Yo vengo saliendo de una reunión con CERVEL recién, que es la última que tuvimos de mesa ampliada participativa sobre un plebiscito seguro. Y a mí me tiene muy preocupada el hecho de que se están desconfinando algunas Male Leadership, Male Practice. Ahí sí, está, muy bien. Ese. Y claro, pues fue súper heavy porque era como, ok, el gobierno cierra la puerta a la gente que tiene COVID de que vaya a votar. Que vaya a votar. Ya, ¿cómo? O sea, primero viola derechos humanos, como el derecho a la participación política. Lo segundo es que también violas como nuestro derecho a la salud porque nos va a pegar el COVID, obvio. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
Y ahí es lo complicado, creo yo. Y cómo se transmiten, o se van transmitiendo y se van clarificando. O sea, tenemos un gobierno que lamentablemente ha hecho como todo lo contrario por llamar a la gente a votar. Y eso también hay que tenerlo en consideración. Y claramente está confundiendo, o sea, y cada vez hace, o sea, de hecho yo creo que la peor medida es lo que se hizo en Costa Rica, Puerto Rico parece que fue. No, República Dominicana, donde no se hizo nada ahora para las elecciones. Esta fue como la medida. Y mal, po. O sea, y acá también depende de los partidos políticos y de todo. Yo creo que he visto mucha campaña ciudadana también. Lo primero que tenemos que hacer es convocar a votar. Lo segundo es como que aquí no se va a acabar Chile, que no viene Chilezuela. De hecho, por el contrario, ahora tenemos un gobierno de derecha que nos prometió no ser Chilezuela y somos Chilezuela. Y lo tercero es que también, y esto también creo que es súper importante, que ya, o sea, yo sé que los partidos políticos son feos, cochinos, hediondos, todo lo que quieran, pero la verdad es que ahora de verdad, o sea, si quieren desafiar para ser candidatos a la convención constitucional o candidatas, tienen que asociarse con un partido. Y los partidos de oposición tienen que dejarse de andar como pidiendo, no sé, garantías por quién es más de izquierda, en el caso como de los frente amplistas, y los otros que quién es más moderado, dar garantías de eso, porque ya se están peleando por puras tonteras. O sea, acá estamos viendo una derecha que está articulándose, un Pablo Longueira que tiene una estrategia electoral, ¿no? pero es que es lo máximo. O sea, yo ayer leí la estrategia de ingeniería electoral y dije, este loco me la ganó. O sea, y era muy parecida a la que yo por lo menos planteaba. Y claramente el tipo sabe cómo soslayar el sistema electoral así. Entonces van a alcanzar un 40% y ya lo dijeron, y lo que necesitábamos dejarlo era en un tercio, no es más. O sea, es un 30% que deberían ganar. Y por culpa del desorden, probablemente de la oposición, que se viene la otra discusión, ahora que hay que empezar a exigirle a la oposición que se una luego. Entonces, es re complejo como no tomar en consideración también que esto tiene que ver mucho con procesos de ingeniería electoral y hasta dónde como darle en ese sentido, porque además una cosa es que tengamos, porque bueno, nuestros cálculos eran como de un 45, en caso que pusieran puras candidatas terriblemente malas, sale un 45% de mujeres. ¿Ya? Eso es como, y en el caso que sean así candidatas súper competitivas, podrían alcanzar el 55% de la presencia. Y ahora el problema de eso, creo yo, es que, o sea, te puede salir mujeres como, no sé, la Pepa Hoffman o Jacqueline Van Rieselberghe, y por muy mujeres que sean, ellas jamás van a representar los intereses de las mujeres y todos los que planteaba Lucía con tanta densidad. Entonces yo creo que es súper importante como echarle un vistazo también a la capacidad que tenemos de apoyar las propias candidaturas de mujeres, de ponerlas en lugares elegibles, en pactos, ojalá en que les beneficie mucho la integración, y también las mujeres perderles miedo un poco al tema de la ingeniería electoral. Esa cuestión es clave, sobre todo en los distritos más urbanos, las mujeres tienen que ir mujeres súper competitivas, porque tienen más opciones de salir que en distritos no tan urbanos. Así es. Así es. Y ahí viene todo el tema, bueno, la discusión a propósito del mecanismo de paridad, ¿no? Este mecanismo, por un lado, de las candidaturas, luego del de resultados. Y ahí va a venir todo un tira y afloja, un cálculo electoral que existe. Yo creo que de lo que decía Lucía está claro que, bueno, uno de los grandes, o de las grandes herencias de la derecha justamente ha sido este temor a la vida política por asociarle a una vida partidista que, como dice Javier, además está teñida de esta desconfianza, pero que hoy día es necesario para sacar adelante los cambios que queremos, los cambios que son necesarios también. Este proceso constituyente fue abierto por la gente en las calles, y que la clase política al final se haya sumado a este triunfo es una cosa, pero este motor tiene que ver con una voluntad constituyente. Ahí había toda una discusión constitucional, teórica, de si era originario o no, pero
pero es indiscutible que viene de la ciudadanía en sí. Entonces eso nos presenta un montón de desafíos. Y en ese sentido, uno de los grandes desafíos, yo creo, en tema de igualdad de género, de no discriminación, de eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, va a ser pelear por aquellos mínimos constitucionales. Es decir, sí o sí va a haber que elegir las batallas, me imagino, dentro de cualquiera que sea, ya sea la Comisión Constitucional, o la Convención Constitucional, perdón, o la Convención Mixta, pero ¿cuáles creen ustedes que son los mínimos constitucionales que inspiren, como ustedes han dicho, políticas públicas que aseguren igualdad material? Ya no esta igualdad formal, todos los hombres son libres e iguales en dignidad y derecho, porque sabemos que no recoge el sentir o la subjetividad del sujeto jurídico mujeres. ¿Cuáles creen que son estos mínimos constitucionales para tratar entre ellas, bueno, todos los derechos que querríamos ver? Javiera, al respecto. Sí, tuve que sacar una ayuda a memoria de una minuta que construimos hace muchos años, en algún momento, que yo fui convocada al comando de la segunda candidatura de Michelle Bachelet, tengo que decirlo así, esta es por la Teresa Valdés, que estaba a cargo de esta subcomisión de género, que era una cosa como que se llamaba democracia paritaria, y ahí hicimos algunas cuestiones mínimas que yo de hecho comparto ahora al verlas. Creo que nos quedamos atrasados porque no pusimos interseccionalidad, pero creo que es bastante posible. Independientemente de eso, yo creo que introducir temáticas como las que voy a referir ahora no van a ser posibles si gana la convención mixta. Sinceramente, creo que no va a ser posible. Bueno, primero... Bueno, de hecho, si gana la convención mixta no tenemos paridad, derechamente. No hay suficientes parlamentarios no hay suficientes parlamentarias para hacer un 50% del lado... Hay que llevarte todas las mujeres parlamentarias a la convención mixta. Lo primero, bueno, sería hablar de escribir la Constitución en un lenguaje inclusivo, ¿ya? Creo que se ha avanzado un poco el tema como de, en vez de hablar de hombre, hablar de como la persona humana, ciudadanía, conceptos más neutrales, ¿ya? Que yo creo que como que el lenguaje también está avanzando un poco a eso. Bueno, el reconocimiento expreso de que vivimos en un estado laico. Bueno, el principio de igualdad material y efectiva, que es clave, el reconocimiento a la no discriminación de género, eso es súper importante, derecho fundamental a la participación política. Nosotros todavía, como tú decías, tenemos problemáticas re fuertes en términos de desequilibrios que existen de la participación, y esto tiene que ir propiciado con también, que lo pusimos en esa minuta, con financiamiento público y la actividad política, pero un financiamiento efectivo con límites efectivos en que no sea un despilfarro de plata en las campañas electorales. Hay gente que se gasta mucha plata, que no sé de dónde sacan tanta plata, ¿ya? Bueno, en un punto 7 está el tema del derecho a la salud, que eso es súper importante, pero además también como una salud que, que sea igual para todos, como un acceso digno, pero que no sea igual, por ejemplo, en tratamiento para hombres y mujeres, además disidencias sexuales, además niños, niñas y adolescentes, que tenga esta perspectiva también de reconocer estos usuarios que estén ahí, y también que se involucren, por ejemplo, algunas creencias, por ejemplo, en el caso de las medicinas de los pueblos originarios, también que sean incluidas y reconocidas dentro de este derecho a la salud. El Estado también debería promover la corresponsabilidad de obligaciones familiares, ver, por ejemplo, o pensar la maternidad como de una manera social y no como algo que pertenece solo a las mujeres. El derecho a la seguridad social, cuestiones básicas como reconocer las desigualdades estructurales de género en el mercado laboral como consecuencia específicamente para las mujeres que se dedican mucho tiempo a cuidar, y que tengan una protección social como es debido, el derecho al trabajo, también reconocimiento al derecho a igualdad de remuneración, y también el reconocer el trabajo no remunerado y las tareas del cuidado, ya como labor productiva que aporta riqueza social al país. Yo creo que eso también es súper importante como temática.
también el derecho a la integridad personal, a una vida libre de violencia física, psicológica, moral y sexual, derecho a la educación de carácter laico, no sexista, integrador de la educación pública, derecho al acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Y claro, o sea, todo debe ser en este marco, y es un poco lo que propusimos ahí. Quienes compusimos esta subcomisión fuimos Teresa Valdés, estaba yo, Magdalena Atria, la Marta Canto, estaba la Luz María Pizarro, la Marisol Sauterel, la Magdalena Valdivieso y la Jimena Zavala. O sea, eran estas mujeres, y que yo creo que nos adelantamos un poco a la discusión que está ahora. O sea, como que nunca pensamos, yo creo con la Tere, que íbamos a estar así como en un proceso constituyente, que una minuta así iba a estar tan vigente en este momento. Eso más o menos como lo que yo creo en términos de contenido. Lucía, hablando de este adelanto que señala Javiera, ¿tú crees que este es el momento político para plantear cosas tan trascendentales como la regulación del trabajo de cuidado no remunerado, por ejemplo, que parte de la base de lo que tú decías, claro, este patriarcado como sistema de opresión, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiese esta dicotomía entre lo público y lo privado? ¿Este es el momento? ¿Crees que Chile está políticamente preparado? ¿Están las voluntades políticas para discutir esto en profundidad y hacer las transformaciones que muchas mujeres, y no solo mujeres, hombres, disidencias también están pidiendo? Yo creo que Chile está preparado para muchas cosas si escucha lo que la gran mayoría de la población desea. Hasta hace ¿cuánto tiempo atrás? Unos poquitos meses, tomaron 10% del fondo de pensiones, ¿no es cierto? Algo que no iba a pasar. O yo recuerdo también mi propio escepticismo cuando empezaron las movilizaciones estudiantiles, y yo decía, va a ser tan difícil que se pueda cambiar el modelo educativo si se logra gratuidad. O sea, yo decía, acá se van a venir a defender esto con uñas y dientes, ¿no? Y gracias a las movilizaciones estudiantiles y las movilizaciones también con otros colectivos de la sociedad se fueron logrando cosas. Que entonces creo que si se escucha lo que la gran mayoría de la población quiere, yo creo que se pueden dar cambios. Dicho eso, no tampoco es ingenuidad de pensar que los poderes súper establecidos no van a generar resistencia, ya sea desde la astucia política, como puede ser la ingeniería electoral, ¿no es cierto?, u otro tipo de estrategia que por lo demás puede ser legítima, ¿no? Van a ir generando ciertas resistencias, ciertas maneras para dificultar esto. Entonces creo que como sociedad, y le iba a hacer la broma a Javier, que con Tere Valdés, cuando estaban haciendo, ir con este grupo trabajando estas propuestas, iban adelantadas, pero también es cierto que la sociedad chilena va siempre muy rezagada. Entonces, como estamos rezagadas, la sociedad chilena, lo que ustedes están pensando hace, no sé, 10 años, la sociedad chilena ya está empezando a pensarlo, porque generalmente Chile es así, ¿no? Y además todo lo tenemos que hacer por ley, cuando los cambios sociales están súper instituidos ya, son parte de la sociedad muchas veces, no sé, el nivel de nulidad matrimonial y una ley de divorcio que salió décadas después. Entonces, creo que sí hay contextos sociales para hacer las cosas, y creo que si nosotros logramos que como sociedad, que avanzar en nuestros niveles de democratización, que sea una cosa que desde los años 90 es como nuestro proceso de retornar a la democracia, es como una transición inacabada, ¿verdad? Que en algunos ámbitos se consolida la de mayor democratización, pero en otros ámbitos no, con todas las dificultades y las resistencias que tenemos, que tal como la violencia de género u otro tipo de cosas, las de resistencia son muy fuertes. Y resulta que a veces están articulando estas resistencias, ¿no? Entonces también es complicado que las feministas vengan al poder, porque generalmente las feministas también van a pedir otros tipos de formas de representación, además de poner otros derechos o sus propios derechos sobre la mesa. Entonces creo que el contexto social puede estar para cambios sociales. Creo que el contexto social está, si escuchamos a la población, si pensamos en lo que ha ocurrido de octubre ahora, ciertamente que hay una sociedad que empuja un cambio social de manera muy fuerte, una sociedad que hay una cierta incomodidad, al decirlo menos, un altar, un deseo de propiciar un estilo de vida que efectivamente, como plantea Javier recién, es el tema fundamental, que es la corresponsabilidad social de los cuidados. Es lo que han entendido los países que realmente toman en serio la familia, y las familias, la diversidad de configuraciones familiares que tenemos, no significa que tengamos un ministerio de la familia. Significa que nosotros tengamos una política pública para esas familias, para que esos niños no se accidenten cuando sus madres trabajan y quedan desatendidos, para que los padres y las madres tengan los derechos garantizados de ingreso mínimo, como Nueva Zelanda resolvió la pandemia, con un excelente subsidio
a los salarios, ¿no es cierto?, para que las familias se queden en la casa con tranquilidad. Lo mismo ha hecho Canadá, o sea, no son maneras, y eso tiene que ver que estoy pensando en el bienestar de la comunidad familiar. No solamente estoy pensando en mi próxima reelección como presidente, estoy pensando en los pisos mínimos que nos hemos puesto como sociedad. Entonces creo que sí se puede avanzar y con esta discusión, con una conformación de una eventual convención constituyente, ¿no es cierto?, paritaria, representando la diversidad de personas, espero que de pueblos originarios, bueno, este país es súper diverso, súper diverso, aunque pareciera que no, pareciera que todos vamos al mismo mall a comprar las mismas cosas, no somos tan homogéneos, ¿verdad? Y esta es una oportunidad para efectivamente irse articulando y de ir socavando prácticas tan arraigadas como las violencias simbólicas, ¿no es cierto?, la cantidad de memes sexistas, discriminatorios, etcétera, etcétera, a ir constituyendo prácticas en que hay nuevos espacios de expresar esta diversidad. Y por lo tanto es importante que la diversidad de mujeres, de mirada femenina, esté incorporada en esta convención constituyente. No se trata solamente de que tengamos 50% de mujeres. Pues si tenemos 50% de mujeres de una sola línea de pensamiento, no va a haber ninguna diversidad. Entonces, tenemos que tener un trabajo ahí en mucha profundidad como sociedad y no sé, bueno, Javiera nos puede decir un poco más, pero siempre yo pienso esta cosa chilena que hacemos unas cosas tan complejas, tan engorrosas como procedimientos para hacer las cosas. Otros países lo han resuelto con asambleas constituyentes, con una posibilidad exacta a cada integrante de la sociedad de ser parte de esa asamblea y ahí se resuelve la representación. Pensaría yo, ¿no?, sin ser experta politóloga, pero pensaría que no es tan trabajoso como esto de tener que ir con los partidos y todo eso. Tiene otras complejidades también. Pero bueno, es la medida de... Ahí es súper importante agregar una cosa que lo que dice Lucía es súper cierto. Yo creo que, primero, bueno, Chile es súper conservador, pero lo que hay que evitar también, y en eso, como la experiencia como comparada de procesos constituyentes también nos genera ciertos procesos de aprendizaje que, a pesar de que la propia Convención Constitucional tiene que ella misma darse sus propias reglas de funcionamiento, en ellas no pueden soslayar el hecho de incorporar, como decía Lucía muy bien, la forma de introducir comentarios de la ciudadanía. Después del 18 de octubre, a mí fue una cosa que a mí me impresionó. Yo no tenía ya tiempo, tenía así como mis días súper llenos en las tardes. Me iba a los cerros de Valparaíso, me invitaban a juntas de vecinos. Yo iba a todas las paradas nomás, porque había que estar ayudando a la gente a entender el proceso político que estábamos viviendo, a entregar ciertas herramientas de educación política. Claro, por primera vez como que yo estaba más allá de como las clases de ciencia política que he hecho o de políticas públicas, estaba aplicándole a la gente normal cómo se escogía la gente, cómo se escogían representantes, por qué había existido un quiebre institucional, por qué la constitución era ilegítima y así sucesivamente, porque al final lo que dice Lucía es cierto, o sea, yo creo que el tema del contexto de pandemia es tan brutal lo que nos dejó esta crisis del bienestar finalmente, el bienestar que nunca tuvimos, que Chile nunca tuvo. Entonces yo creo que está el espacio para poder discutirla, pero esa discusión, por ejemplo, mientras más apertura tengamos en los procesos de políticas públicas, y lo mismo, mientras más apertura tengamos en este proceso de diseño institucional de la Carta Fundamental, mayores posibilidades vamos a tener de hacernos cargo de esta diversidad. Chile no es tan igual como pensaban. Y eso hay que sacárselo de la cabeza. Si bien tenemos un acento muy parecido como entre todos, hay diversidad en las propias regiones, hay diversidad de la población, de intereses, de problemáticas, de contextos sociales, que ojalá deben quedar también incluidos, aunque sea una constitución mínima. Y para eso deben existir, por ejemplo, espacios de vinculación, ya sea a través de canales informáticos que permitan a las personas desde sus propias asambleas barriales ir subiendo conclusiones y opiniones respecto al régimen político, respecto al equilibrio de poderes, respecto a estas temáticas de igualdad de género, que les permitan finalmente hacerse parte también de esto, en términos como tanto de forma como de fondo. Yo creo que esta forma tan como aislada que tuvo la política de funcionar, terminó por hacerle este daño tan grande que tiene a nivel ciudadano. No se puede volver a repetir.
Es cierto, Javiera y Lucía, a modo de término, nosotros le habíamos contado que tenemos una sección al final que se llama apruebo, rechazo, sí o no. Y son preguntas al callo con respuestas cortas. Y yo creo que, y para ya ir cerrando nuestra conversación, vamos a pasar a ellas. Yo creo que hay unas súper choras que vienen de las otras mujeres de colectiva, así que ahí están súper interesantes. La primera, Javiera, si tuvieras que elegir en una frase o un, entre comillas, derecho que abarcara, ¿cuál es para ti el mini, o sea, un derecho prioritario a instalar en la nueva constitución? Que tú quisieras Igualdad. ver. Igualdad. Igualdad. Lucía, misma pregunta. Igualdad, sí. Está todo involucrado ahí. Pues, claro. Lo otro, Lucía, Javiera, como ustedes bien decían, sea convención constitucional, que esperamos que sea así, porque es la única que nos va a dar ciertos mínimos, ¿no? Ustedes decían también que había toda esta tarea de cuál es la relación que va a tener la propia convención con otros órganos informales de organización, ¿no? Como de manera de poder representar verdaderamente la voluntad constituyente. En ese sentido, pregunta de sí o no. Con esta nueva constitución, ¿deberían ser todos los órganos colegiados de la administración del Estado paritarios? Por ejemplo, Consejo Municipal, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría, etcétera. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, yo creo que sí. Es muy difícil. O sea, esa sería una lucha increíble y una guerra de largo aliento. Pero... Sí, ahora, cuidado con el tema de la presencia, yo vuelvo a insistir, ya. Si bien, claro, la literatura ha demostrado, por ejemplo, en el caso como de la población afrodescendiente en Estados Unidos, evidentemente generaron políticas sustantivas de representación y de inclusión. Nada, todavía nos vemos en la cuestión racial solucionada en Estados Unidos, o sea, cuidado con generalidades, o sea, el tema de la misma conciencia de género, que por mucho que tengas una mujer ahí, si no tiene desarrollada su conciencia feminista, como decía la Julieta Kirwood, es imposible que estas personas puedan generar representación sustantiva de intereses. Entonces yo creo que acá está bien el tener mujeres, pero también ahí yo me pondría más pesada, como en decir que no cualquier mujer tampoco. Pero claro, o sea, no nos vamos a poner tan exquisitos en estas alturas del partido, pero sí yo creo que los electores podrían ponerse exquisitos. Claro. Y cada vez más. O sea, y es la invitación que siempre les hago. O sea, en vez de preocuparse como del merchandising que le regalaban a usted, no sé, por la bolsita ecológica o no sé qué diablos, el espejito. Claro, como que decían que me trae esto, que me trae esta cuestión mi candidato que lo encuentro tan simpático. Ahora preocúpese lo que le va a prometer y los cambios que va a tener. O sea, preocúpese el programa. O sea, nada más que eso. Y yo creo que espero, ojalá, que con todo este tema tecnológico también las personas se pongan más exigentes respecto de la representación y una cuestión que tiene que ir también y que no puede quedar fuera de la Constitución, es la instalación de mecanismos de democracia directa. O sea, yo creo que ya no se puede concebir el poder de la manera en cómo están acostumbradas estas personas, que supuestamente las elegimos y son como amos y señores y dueños del cargo que ostentan y les debemos rendir pleitesía y que nadie les puede decir algo. Esto yo creo que tiene que terminar. Creo que las labores públicas merecen tener ciertos mecanismos de exigibilidad, sobre todo responsabilización. Y eso no está funcionando. Y eso yo creo que también en parte es como la culpa de por qué, o como la causal de esta como desgracia en la que han caído los partidos políticos. Perfecto. Javier y Lucía, la última pregunta. Aquí nos encantan las autocandidaturas, pero no muchos se atreven a autoproclamarse. Lucía, ¿alguna candidata que te gustaría ver o en la convención, una candidata que te gustaría ver en la convención constitucional? Un delegado, una delegada constituyente. Juégatela por un nombre.
Bueno, a mí me encanta el trabajo que hace nuestra subdirectora Jimena Goche, aunque tengo conflicto de interés porque quiero que siga siendo subdirectora, pero creo que ella sería una buena candidata, de todas maneras. Y de la Maya Ahí Alves tiene, también. ahí tiene un voto entonces nuestra profesora Jimena Goché. Javiera, ¿tú? Bueno, Lucía nombró dos mujeres súper buenas, la Maya Alves, Jimena Buche, súper buenas ellas. Mira, yo no había pensado en otros nombres. A mí me ofrecieron, de hecho, ser candidata a la convención, ¿Y? por acá por Valparaíso, pero no, tengo otros planes ahora. Pero sí, en algún momento como que se me había pasado por la cabeza. Eh, yo creo que ahí hay que esperar. Pues. Acá en Valparaíso hay harta gente buena. Yo creo que la Lezúñiga va a querer ir también, ella abogada constitucionalista, la misma Daniela Marci también creo que tenía intenciones de ir. Eh, hay que ir mirando. Ojalá, bueno, hay otras candidatas también que podrían ser. No estoy pensando en la Tere Valdés, estoy pensando en la Gloria Mayra, estoy pensando en varias compañeras feministas también que están, la misma Kiana Lorenzini, que probablemente yo creo que La también va a Tere querer sería muy ir. buena. Sí. Yo creo que ella, de hecho, estuve la semana pasada en el encuentro feminista que hay que multinacional o multicultural, no sé cómo se llaman, pero son varias. Y ahí estaba la Tere, pues me tuve que ir a explicar como todas las mañas, como más máquinas de cómo hacer esta cosa de la inscripción. Así que yo creo que la Tere también, la Tere Valdés sería tremendo. Teresa Sí, Valdés tremendo. entonces, y nuestra subdirectora Jimena Goché, las candidatas elegidas de este capítulo. Javiera, Lucía, les agradecemos infinitamente. Sé que sus agendas están más que colapsadas, pero como nos dijo un día en nuestra primera temporada, la gran Mónica González, todo es cancha para pelear la democracia, y eso estamos haciendo en este proceso que ya comenzó y que va a partir el 25 de octubre, yo creo, y nos quedan un montón de batallas más. Así que les agradezco infinitamente que hayan venido a Plaza Perú. Les mando un abrazo y Gracias, ojalá gracias. podamos celebrar pronto con un gran apruebo. Muchas gracias, Ojalá Leili, que por la sí. invitación. Felicitaciones a todo el equipo por el trabajo que realizan. Y un abrazo para Sí, usted, un abrazo grande a Javi también. abrazo, Muchas Lucía, que gracias. estén bien. Chao a Nos vemos todos. Nos pronto, vemos el cuídense. próximo lunes. Nosotros por ahora en otro capítulo de Plaza Perú, en vivo desde nuestro Facebook. Un abrazo a todas, todos y todes. Chao, chao. Chao, chao.